Saludamos a la audiencia de Corape Digital TV y a quienes nos escuchan a través de las ondas de las emisoras comunitarias de Corape a nivel nacional. Siempre es un gusto de compartir información muy oportuno. Ecuador mamayaktapak mushuk pushakta akshankapak ña ashasha punchakuna sakirin chaymantami kay wayru killapak kallari inti punllata hatun rimanakuyta paktachirkakuna Consejo Nacional Electoral alichishkawan shinapak runa llaqtakunapak runa tandarikunamanta rikushpaka imatatik kunanka yuyachin ishkandinmanta mayjan mishakpipas imata rurana munayta charikta ashkata yachaykuna yuyaykuna paktachinaka sumakchu rikurin mana kashpaka yanka rimaykunalla rikurishkata uyarishkata kunanpika yuyachinkapak convidashkanchik mashi Ángel Medina paytami kunanpika napaywan alli shamushka ninchik Corape anki uyarikunaman imanalla Mashi Orlando yupaychani imanalla wakikuna panikuna tukuylla shunqumanta napayta pachani ari chishita charipashunchik tukuylla mashi yupaychani mashi Orlando. Kikintapas yupaychanchik ñukanchik kayashkata chaskishkamanta kikinmanta rikushpaka imashinata rikurkanki debate presidencial nishka rimanakuyta ima yuyayta astawan kikinpak rikuymantaka sakirishka rikurin. Mashi bueno kay ñukanchik quizá shuk expectativata charirkanchik wakinpika ima yuyaykunata ñukanchikman karanata munan gobernashpa nishpa uyashkanchik chayka bueno llakimi ishkandikuna nima mushuk yuyaykunata na kushka villashka paykunaka ña rikshinchik imashina yuyaykunata charin mayman apanata munajun nishpa ñami yachanchik hasta más bien expectativa ima mushuk yuyaykunata apamukun nishpa uyashkanchik pero chaykunakana nimata na tiyashka shuk yuyaypika shinallami ima propuestakunata na quizá na presupuesto charishpa nijun villajun chay tal vez programa populistakunami uyachun munashkamanta paykunapa yuyayka chaymanta nijunmi ñuka chayta hapini chay yuyayta hapini mashi Orlando. Ishkantikpak candidatos kishkashka plan de gobierno nishka pankakunamanta pakta rimanakuypika rikuchirkakuna mana kashpaka hawalla tapuykunata rurashpa rimanakuyta rurarkakuna. Paykuna hastaka a ver Luisa nijun educación pública gratuita tukuykunaman pero ñawpa gobierno kaqpika imata rurarka ñukanchik educación kunata educación general nishkata educación de pueblos nacionales imashina rurarka tukuy yuyanchik nachu entonces ima kunan mushuk ruranata ruranga o sea yuyaykunata ruranga si paymi chay programata charishpa chayna rurarka kunan ima ruranga ñuqami nijun educación públicata tukuykunaman hasta yaykuchun na pruebas de admisionta kushpa chayka allinwan pero payka na dijo na nirka voy a devolver el presupuesto ¿nacho? Un gobierno kay Lazo Lenin anchuchirka ñukanchik presupuesto kunata ¿nacho? Chayta na nirka Luisa nirka pero katinga kay exámenes kunata kay exámenes churashkamanta llakikuna apamurka chayarka mashna wambrakuna sakirirka na yaykushpa universidad kunaman chayka llakimi karka chaymanta kallarirka ñuka yuyaykamanta chinami kan ñuka na favor ni uno ni otro mi kani sino chay yuyani chay exámenes admisión institucionalizarka chaymanta wambrakunaka na yaykunata usharka na yaykushpaka maymanta rinka
A ver. Entonces, chaymi yaki kunatiyan. Y kunan gama imatanerka. Mucho plan yuyashpa, mucho plan rurananishpa, pero paymi nika sarumanta ya lo hicimos, lo volveremos a hacer. Cheque agenda política, ¿no? Cheque mana con gana mi cancha, entonces, Kute vuelta no voy a sin examen de admisión tu cuy conama, pero cuy me manda yuxinga. No ni caca. Okay. Recaudar de las evasiones tributarias, recaudar de los impuestos de Cheikuna Caneca. Petróleo manta, precios, impuestos Cheikuna manta, Japisha Cheikulkikunata, arcas del Estado Kulkicharingapa, Chaimanta Kungapan es educación, salud. Pero Chay presupuesto kunaka Rurana Mai. Pero paikuna hasta evasión rurashpa causashpa ka imata yuya, imata ñawpa punllakamanka shuyashu. Na kuna mantaka ali rurajun paikuna. Entonces, chaykuna solo expectativa na información cabalta kukpika shinama risakirinchi. Shinami ñukapa yuyaykamashi. Kay rimanakuypika Ecuador mama llaqtapak tiyakushka llakikunamanta mutsurikunamanta shinakakpika manachu pakta yuyaykunata ima munaykunata rimarka kay iskayndi candidatos kuna. Shukuna, a ver, seguridad nixpika, hasta acá seguridad, bueno, yaki kuna charinchi, yaki a ver, mayhan guatamanta kuna shamuhun kay yaki kunaka, chay crimen organizado nishka kunaka. Entonces, chayme hasta acá, na puntual cabal ni pukpi, shu candidato ka. Imata ñukanchik hapishun allichichun niqpi, allichichun munashpa, allichichun paykunaka sinchi niqpika. Mana sinchi ninkunaka. A ver, seguridad, pero chaykunaka hasta acá leyes kuna ruranami charin, chay leyes kunaka nima nanirka. No que ñukanchik fronteras rikushun, aeropuerto kuna rikushun, bueno, chaykunaka alma. Ishkandenico. Pero ñukanchi hasta acá, ñukanchi ayllukunapik hasta acá seguridad munanchi, ñukanchi seguridad, ñukanchi derecho colectivo tacharikpi hasta acá chaykuna sinchi achichun nishpa, niktika munanchi nacho. Pero ñukanchi chay seguridad kuna na ali rurana ushahunchi, chay gobierno kuna hasta acá na permitido nishpa hasta nadie que con la charingapa na sinchi ruranchi ñukanchi seguridad de colectivos ñawpachina tapish. Entonces, chikay candidato nixpika tukuyta munanchi, tukuy ayllukunaka, tukuy pueblos y nacionalidades kunata shayarishun nixpika allimi kanakaka, pero chaykuna nanin kunaka. Entonces, ñukanchi ayllukunapi hasta kungashkashina hasta kakawsanchik. Entonces, chaykuna ñuka rikukpika hasta débil propuesta kuna hasta ñukanchik pueblos y nacionales kuna kungashkashina na ñukanchikta cuenta tomar cuenta rurajpika imashina ñukanchik paykuna krikta charinchik. Y pay bueno, paykuna kashu wata paya gobernar charin, pero ñukanchik rikunami karka. Hasta acá combinashpa, hasta acá kayanami karka. Pero chaykuna pay agenda de gobierno kami ñukanchik natishkashina purinchik. Las problemáticas que están enfrentando las comunidades, pueblos, nacionalidades, montubios, afroecuatorianos, como es la pobreza, la falta de educación, salud, empleo, entre otros,
¿fueron abordados en el debate presidencial o cuál es el horizonte de las ponencias que realizaron los dos finalistas? Estamos dialogando en este momento con Ángel Medina. Él es uno de los conocedores de la situación de la problemática de nuestros territorios y por eso que les estamos consultando en esta oportunidad. Mira, compañero, sí, en efecto, o sea, la problemática rural, la problemática comunitaria siempre está como al margen de los gobiernos. Hemos escuchado anoche atentamente la propuesta que tienen los dos candidatos. Lamentablemente no encajan con la realidad, a mi parecer. O sea, la propuesta de Luisa González dice que impulsará a la educación pública gratuita, que devolverá los fondos que fueron quitados por los gobiernos a la educación, ¿ya? Sin embargo, ella seguro va a mantener el tema de los ingresos a las universidades, que fue un problema para los pueblos y nacionalidades, y sigue siendo un problema de exclusión, de discriminación hacia los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque hay una diferenciación en la asignación presupuestaria para la educación rural de los pueblos y nacionalidades, por lo tanto no hay la capacitación suficiente de los maestros, no hay la educación necesaria para los pueblos indígenas, entonces somos marginales. Y con un examen de admisión vamos a tener el problema de siempre, porque a partir de esa implementación de los exámenes de admisión, los problemas han profundizado en la educación para los pueblos y nacionalidades. El otro candidato dice que obviamente sí va a permitir una educación abierta, sin examen de admisión, educación gratuita, y bueno, está pensando como un sentido empresarial, de competitivo. Bueno, esperemos que haya los recursos. Los recursos no existen. ¿De dónde vienen los recursos para esto? Él no ofrece devolver la asignación presupuestaria para la educación. No lo ha dicho. Entonces vemos claramente que la educación sí es un tema de campaña, pero no es un tema de compromisos. Porque no nos dice la fuente de dónde viene el presupuesto y cuánto del presupuesto va a asignar. Entonces, el uno da la apertura, la otra da apertura, pero con el examen de admisión, que tendría un problema, que ya lo conocemos, pero que sigue siendo un problema para los pueblos afroecuatorianos y montubios, ¿no? Que siempre ha sido un problema para este sector. Nosotros, los pueblos indígenas, hemos tenido problemas de siempre en tema de educación. Parecería que al Estado no le interesa que la sociedad sea una sociedad educada. Entonces, ese veo un problema en la juventud. Ahora, con estos niveles de crímenes organizados y delincuencia organizada, es gravísimo. La gente que no tiene el acceso a la educación, ¿a dónde va? ¿Quién se encarga de esta sociedad? No estoy a favor de uno u otro candidato, pero al parecer un poco más enfocado hacia esto, sí lo ha dicho, no, que sí, se preocupa de las escuelas porque ahí está el problema. La educación. Los niños que no son educados, ¿a dónde van? Son presas fáciles para engrosar las filas de estas pandillas. Como usted menciona, Ángel, además de la falta de educación, de salud, el desempleo que está generando la migración de muchas familias del sector rural especialmente, es uno de los problemas serios que están enfrentando en los territorios de los pueblos de nacionalidades, es la minería, por ejemplo. La exposición realizada en el debate por parte de los candidatos son realizables y creíbles a la vez en el periodo que estarán en el poder. O sea, en el periodo que tienen es muy difícil. A mi criterio es muy difícil porque tienen meses enteros para ponerse al tanto. En realidad es un año de gestión. El resto es campaña. A mi entender, y creo que varios coinciden, he estado asociando analistas también, un candidato no va a preocuparse por hacer o gobernar de lo mejor y preocuparse por la reelección. El candidato de Luisa, al parecer, va a preocuparse por la venida de su gente, el retorno de Rafael Correa, a mi criterio. Entonces, ¿en qué se va a centrar su capacidad de gestión? En eso. Entonces, no le veo una alternativa de luchar por un cambio real, no hay tiempo suficiente. O sea, realmente no hay el tiempo suficiente para hacer lo que han hecho. Hay tal vez un tiempo para poner unas ciertas bases, como la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, y par de cosas, el resto no va a funcionar. O sea, ya lo dijo Novoa, que lo hará vía decretos urgentes y, bueno, proyectos de ley económica urgentes, y con eso va a gobernar, que es una estrategia.
pero realmente es complejo que en ese corto tiempo pueda trazar un norte hacia el cambio de gobierno, hacia una mejora de la ciudadanía. Eso es bastante complejo, seamos realistas. Entonces, lo que el uno y el otro diga con amplitud de voluntades es difícil, lamentablemente. Yupaychanchik Masi Ángel Medina Corape anki uyarikunawan rimanakuskamanta shuk punchakunapimi kutin hayakushun kay hunamanta shinallata Ecuador llaqtapi ima wakcha kawsay llaki hunamanta imashinati apuhuna uramanta kallarishpa hawa hatun pushakunamanta imashina yuyakukta ima yuyayta charin allichina mana allichinata yuyachishpa katingapak ñukanchik llaqtayukunaman sumakta yallipanki Masi. Yupaychanimashi ñukapish hasta uyashpa katishun tukuy llamashinkuna na shinallata votota churashunchik sino yuyarishpa imashina paykuna ñukanchikman nin kunan kay primer partido nishunchik fútbol shina por primer tiempo tukurishka kay debatekunawan kunan kallarin shuk segundo tiempo chaypi uyashun imakunata nikun paykunaka imata allichinata munakun pero uyashunchik rikunchik yuyarishpa ima na propuesta demagógica kaqpi ojalá chayna ñukanchik allashpa votota sakishun. Muchas gracias Machi, pensemos de verdad, hagamos conciencia por el cambio en nuestro país, nuestra sociedad, que no solo nos utilizan como escalera, como siempre han utilizado los pueblos indígenas para darles el voto, sino que realmente tengan una política clara para los pueblos indígenas, que es necesario que lo hagan los candidatos. Les invitamos a seguir pendientes de nuestras plataformas en donde mantenemos con información al instante generado desde Corape Digital TV.